Hermano, Dios te bendiga. Nos estuvimos preguntando en la ocasión anterior si es la Biblia confiable. Esa es la pregunta que vamos a estar respondiendo en estas sesiones. Y decíamos que en realidad la pregunta debería de ser si es Dios confiable. Porque si Dios ha mentido, la Biblia miente. Si Dios ha fallado, la Biblia seguramente que fallará. Pero no es así, porque la Escritura contiene verdades eternas donde chocan la sabiduría y cualquier autosuficiencia humana. Es inspirada por Dios, es perfecta, es exacta. Esas verdades, hermano, han resistido inmutables a través del tiempo y también los embates de la incredulidad. Y nos manifiesta al Señor la Escritura. Y decíamos que si nosotros queremos manifestar a Dios, lo que deberíamos de tener en nuestras vidas son heridas profundas, por donde brote, salga, fluya el amor de Dios y su unción. La Escritura es inspirada por Dios, decía, sale de la boca de Dios, por eso es tan exacta, pero escrita por hombres que se rindieron al Señor, para que nosotros cuando la leamos hagamos justamente lo mismo que esos hombres. Y debemos de atender el consejo que no es sano para nuestras vidas ir más allá de lo que está escrito en la palabra de Dios, porque entonces nos vamos a envanecer. Además de que no es necesario, porque su sabiduría es insuperable. La Biblia me juzga a mí, ella discierne a las intenciones del corazón, y por supuesto que contiene la verdad. Vimos algunas evidencias proféticas donde se demuestra que la Biblia es confiable porque lo que ha dicho ahí se ha cumplido. ¿Cómo sería el nacimiento de Jesús? ¿Dónde sería? ¿De quién descendería? El rechazo que habría hacia su persona. ¿Qué sería? ¿Profeta? ¿Sacerdote? ¿Rey? La Escritura habla de que sería crucificado y vimos también el asunto de las probabilidades. Pero vamos a ver otros temas para seguir preguntándonos si en verdad la Biblia es confiable. Fíjate que había un doctor húngaro en 1840, el doctor Ignacio Felipe Semmelweis. Él estaba preocupado, afligido, porque la mortandad de mujeres que daban a luz, las mujeres que tenían sus hijos, era tan grande, era más del 90%. Y había 2 salas de partos. En una atendían las parteras y en otra atendían los estudiantes de medicina, los doctores. Entonces él pensó que algo se transportaba en las manos que no se veía. Y él leyó en la Escritura cuál era la causa de la mortandad. Por supuesto que esto no lo vas a encontrar en Wikipedia. Esas páginas no hablan de esto, hermano. Pero él leyó en la Escritura, en el libro de los Números, capítulo 19, cuando el Señor les dice a los israelitas que deben de sacrificar una vaca alazana, una vaca rojiza, y les explica lo que se debe de hacer y cómo se debe hacer y quién lo debe de hacer. Pero él empezó a darse cuenta, hermano, que la mortandad tenía una causa y la encontró aquí, donde el Señor les dice a los israelitas que se deben lavar las manos en aguas corrientes. Y entonces él les dijo a los médicos que debían de lavarse las manos también en aguas corrientes y les hizo una preparación ahí para que se pudieran lavar las manos y evitar la contaminación. Esto es grandioso, hermano, porque en ese entonces no había microscopios, cosa magnífica. Solo te cito algunos versículos. En el versículo 7 de Números 19, él leyó lo que dice: el sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Sería inmundo por asuntos espirituales, pero ya se había lavado con agua. Versículo 8: asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Hace énfasis el Señor en que hay que lavarse en agua. Versículo 17: y para el inmundo tomarán de las cenizas de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente, aguas cristalinas,
en un recipiente. Verso 19, y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestiduras, y asimismo se lavará con agua, y será limpio a la noche. Hermano, la Escritura tenía razón. Eso se escribió hace miles de años. La Escritura tiene razón y la Escritura seguirá teniendo la razón. Yo te pregunto, ¿tú crees que la Biblia de verdad tiene la razón? Hermano, ahora moría una mujer de cada 84 mujeres. Se redujo drásticamente la mortalidad porque se atendió el consejo de Dios. Por eso yo te pregunto a ti que te congregas, ¿tú crees que la Biblia tenga la razón? Si tú crees que tiene la razón, haz lo que ahí dice. Lávate en las aguas corrientes. Lávate en ese manantial que fluye de la palabra de Dios, para acabar con la inmundicia que hay en nosotros, para terminar con la contaminación que acarrea muerte. Porque esa muerte, si nosotros no lo hacemos, esa muerte se va a extender a otros. El consejo de Dios está aquí. Esto que dice la Escritura es totalmente cierto. Lávate en aguas cristalinas todo el tiempo para evitar la mortandad. Ahora, vamos a ir sobre los evangelios. Yo quiero saber si el Nuevo Testamento es digno de que le creamos lo que dice. Pero para saber si un libro es verídico, hay que hacerle pruebas exhaustivas, pruebas científicas, pruebas de toda clase, históricas, arqueológicas. Y yo quiero hacerle pruebas a la Biblia para ver si resiste, para ver si permanece de pie, para ver cuánto es su fortaleza. Vamos a hablar de los evangelios y vamos a ver las pruebas bibliográficas en primer lugar. Es decir, que el libro que nosotros leemos sea fiel al original. Te voy a decir que el Nuevo Testamento tiene el récord de más copias manuscritas del original. Tiene 24,000 escritos del original. Los libros más conocidos tienen solo algunos cientos. El libro que tú quieras, el más conocido después de la Biblia, tiene solo unos cuantos cientos. La Biblia tiene 24,000 y son manuscritos del original, quiere decir que se transcribieron en el primer siglo, o sea, muy próximo. Por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas, esos evangelios. La distorsión que encuentran en el Nuevo Testamento es del 0.02%, es decir, esto es nada, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia se escribió en base a testimonios, no en base a chismes. La Biblia no registra chismes, ni sentires, ni díceres. Le tenemos que hacer pruebas exhaustivas para ver si soporta. Hay otras pruebas, las pruebas de evidencia interna. Es decir, vamos a analizar la Biblia para ver si no hay contradicciones. Eso es algo muy importante. Cuando los evangelios se escribieron, los que lo escribieron, hermano, los protagonistas, no mintieron. Por ejemplo, ellos plasmaron en este libro que abandonaron a su maestro y que lo hicieron cobardemente. Pudieron haberlo puesto. También dejaron plasmado ahí que discutían entre ellos para ver quién era el más importante. Si hubieran querido ocultar algo, ellos se hubieran puesto como héroes. También dejaron escrito ahí, en los evangelios, hermano, que se dormían cuando oraban. Si yo hubiera escrito el libro, hermano, yo no pongo eso. Yo me hubiera puesto como alguien muy espiritual, pero ellos no hicieron esto. Lo que dejaron escrito, lo dejaron ahí para nuestro provecho, para que cuando tú lo escudriñes, hermano, veas que también eres de carne y hueso como ellos. No podemos dudar de los evangelios solamente en automático. Eso no es ético, ¿eh? Hay que escudriñar y hay que hacerle pruebas. Si no, somos parciales. Me adelanto un poquito. Por ejemplo, Lucas, en el capítulo 3, habla de cosas que son perfectamente comprobables, de personajes. Lucas menciona a Tiberio César, Poncio Pilatos, Herodes, Felipe, su hermano, Anás, Caifás. Son gente, hermano, que la Biblia registra que efectivamente existieron. Bendito Dios, porque la Biblia no miente, es auténtica.
Ahora, me voy a dirigir a ti. ¿También reconoces que te quedas dormido? Hermano, a veces lo que hacemos es que vamos a Dios con una careta y no somos auténticos. ¿También reconoces que peleamos entre nosotros? Que no peleamos en contra de la incredulidad, pero sí peleamos en contra de otros que también son hijos de Dios. ¿Ya has reconocido que también dejas a tu maestro solo? Porque lo buscas no donde él está, sino que lo buscas en tu pensar. Y donde está tu pensar, está tu tesoro. Y donde está tu tesoro, está tu corazón. Tenemos que reconocer lo que somos. Hay otro tipo de pruebas, hermano. Las de evidencia externa. Es decir, pruebas arqueológicas e históricas. Te decía que hay que investigar en la historia si estos personajes existieron, que sea comprobable. Lo que no es comprobable son los dichos de muchos pseudocientíficos que dicen, a nosotros nos parece, nosotros suponemos, tal vez algún día podamos, y eso de ciencia absolutamente nada tiene. Evidencias, hermano, de que la escritura es verdad. Léela con confianza, cree lo que está escrito, porque está más que comprobado. Es un libro perfectamente confiable. Vamos a otro tema, hermano, que es muy importante. La escritura habla acerca de la divinidad de Jesucristo. Si yo le aplico pruebas a lo que la Biblia dice y encuentro que es cierto, hermano, entonces mi fe debe de aumentar. Fíjate, el asunto de la divinidad de Cristo. El Señor Jesús dijo nada más y nada menos esto. Lo dijo aquí en Juan 8:24. Si no creen quién soy, yo subrayaría quién soy, en sus pecados morirán. A lo mejor hoy alguien dice, yo soy el Mesías, y nosotros conocemos la escritura y decimos, está loco. Esa frase, quién soy, a nosotros no nos dice mucho. Pero para el pueblo judío decía mucho, porque el Señor Jehová había dicho en Éxodo 3:4, yo soy el que soy. Esa expresión les molestó muchísimo a los fariseos. Ellos conocían la escritura. Jesús se atrevió a decir que Él podía perdonar los pecados, y los judíos sabían que solo Dios los podía perdonar. Yo tengo que ver en la Biblia y tengo que ver, hermano, de verdad si Jesucristo dijo ser Dios, yo quiero ver si es Dios. Entonces lo que Él dijo, hay dos posibilidades, que haya cierto, ¿verdad? Haya sido cierto o haya sido falso. Si lo que Él dijo es falso, entonces Él no puede ser Dios. Pero hay tres posibilidades, no hay más. Vamos a ver la primera. Fíjate, tres posibilidades. La primera, que Jesús estuviera consciente que era falsa su afirmación. Que Él decía, yo soy el que soy, pero Él sabía que era mentira. Esa es una posibilidad. La segunda posibilidad, que Él no supiera, no estuviera consciente que era mentira. A lo mejor se creía Dios, verdaderamente se creía Dios, pero no era Dios. Y la tercera posibilidad, que en verdad Él fuera Dios. Ahora, vamos a estar analizando esto porque, hermano, un ateo te pone estos argumentos en la frente y no te los puedes quitar si no aplicas tu conocimiento y tu entendimiento lúcido. Fíjate, vamos por partes. Con la primera opción, si Jesús estaba consciente que era mentira, que Él era Dios, entonces no era un gran maestro. En todo caso sería un gran mentiroso, ¿cierto? ¿Cuál sería la segunda opción? Si Jesús no estaba consciente que era mentira, entonces estaba loco. Y la tercera opción, que verdaderamente Jesús sea Dios. Solo tenemos tres, pero vamos a aplicarle el razonamiento. ¿Sí? La primera pregunta entonces sería, ¿era un loco? La respuesta es no. No hay alguien que haya pisado la tierra que haya sido más consciente que el Señor Jesucristo. El más ecuánime, sus respuestas inteligentes, sabiduría del cielo, eso no lo hace un loco. Entonces descartamos, no era loco. Nos preguntamos, ¿era mentiroso? No, ni tonto. Él tenía un altísimo concepto de la verdad. Si Él hubiera sabido conscientemente que no era Dios y se hubiera hecho pasar por Dios, hubiera sido un tonto porque lo hubieran sacrificado por tonto.
Entonces, si no estaba loco y no era mentiroso, son los que no opción. Jesucristo es Dios y la Biblia lo registra y la Biblia tiene toda la razón. Jesucristo es el Señor. Hermano, si tú platicas con un alcohólico, te dice que no es alcohólico. Y un loco te dice que no es loco. Pero nosotros afirmamos que estamos locos, que vivimos la locura de la cruz. Y nos decimos hijos de Dios y la gente nos dice mentirosos. Pero si ir en contra de lo que el mundo dice es ser loco y mentiroso, somos los más rematadamente locos y los más grandes mentirosos que existen en la tierra. La Biblia afirma que Jesucristo es Dios. Y efectivamente es porque no era loco y porque no era un mentiroso. Estaré ahora mencionando algunos temas que los ateos nos juzgan y nos critican y dicen que ellos no pueden creer en un Dios así. Este tema es trascendental para tu vida, el asunto de la omnisciencia y el libre albedrío. El ateo dice, yo no puedo creer en un Dios que juega con nosotros, que realmente nosotros somos títeres en sus manos, porque el libre albedrío, dicen ellos, no existe. Quiero que pongas mucha atención, muchísima atención. Primero, vamos a analizar. Dios conoce todas las cosas, tiene un conocimiento previo de todo lo que sucederá. Quiero que vayas viendo cómo se deforman las verdades, que son los argumentos que utilizan los ateos. Esto es cierto, Dios conoce todas las cosas, tiene un conocimiento previo de todo lo que sucederá. Segundo, si Dios conoce todo lo que vas a hacer, cuando llegue el momento en que lo hagas, no eres libre para hacerlo. Ese es un argumento ateo. Si Él ya sabe, entonces no existe libre albedrío, porque Él sabe si lo vas a hacer o si no lo vas a hacer. Tercero, Dios no puede estar equivocado, dicen ellos. Si sabe desde la eternidad lo que vas a hacer, entonces estás destinado a hacerlo y por lo tanto no existe el libre albedrío. Este es el argumento de la mente incrédula. Esto es una falacia de lógica modal. Hablamos de la lógica, escucha bien, de la lógica, de la necesidad y de la posibilidad. Pon mucha atención. La necesidad y la posibilidad. El razonamiento venenoso del ateo lo vamos a plasmar en 4 premisas. Pon mucha atención, 4 premisas. La primera, esto es lo errado de los ateos, esto es lo que te dicen en tu cara y los cristianos de medio pelo no saben qué contestar. Dicen, 1. Si Dios tiene el conocimiento previo de un suceso, el tal suceso necesariamente ocurrirá. Premisa 2. Dios tiene el conocimiento previo de ese suceso. Premisa 3, por lo tanto, el suceso necesariamente ocurrirá. Y premisa 4, si el suceso ocurre, entonces no es un acto libre. Esto se lo dicen a un cristiano de medio pelo y ¿sabe lo que contestaría? ¿De verdad? Le voy a preguntar a mi pastor, porque sí, ya me hiciste dudar. Es un asunto de lógica. Los sucesos no determinan lo que va a acontecer después. Puede ocurrir, pero no necesariamente. Es posible que ocurra, pero no forzadamente. Quiero que me entiendas. Nosotros, lo voy a poner entre comillas, decidimos el conocimiento previo que Dios tendría de las cosas. Te lo explico. Te pongo a ti como ejemplo. Tú estás aquí hoy y el Señor desde la eternidad sabría que tú ibas a estar aquí, ¿cierto? Porque lo sabe todo. Tú decidiste venir y al decidir venir, decidiste el conocimiento que Dios tendría en el futuro. Si las cosas se dan diferente, estás decidiendo un conocimiento diferente de Dios. Si tú hoy no estuvieras aquí porque hubieras decidido estar allá gozándote de la carne, hubieras decidido que Dios tuviera un conocimiento diferente. Ese es el libre albedrío. Pero te lo voy a explicar un poquito más. El conocimiento de Dios lo podemos comparar o asemejar con un termómetro que siempre funciona, que nunca falla y que mide la temperatura correcta.
Así lo vamos a asemejar para poder explicarlo. Fíjate que el termómetro marca la temperatura, pero no decide la temperatura. Si hoy hiciera mucho calor y tú te pones chamarra, el termómetro va a marcar la temperatura correcta. Porque ahí tú no lo puedes cambiar. Es decir, que nosotros no podemos engañar a Dios. Siempre va a marcar la temperatura correcta. Por lo tanto, el Señor sabe lo que sucederá. Porque Él sabe lo que tú vas a decidir. Y siempre marcará la temperatura verdadera. El conocimiento de Dios es previo. Fíjate, a todo lo que tú hagas. Te lo repito, el conocimiento de Dios es previo, es cronológicamente anterior a lo que tú hagas. Te pregunto, ese conocimiento previo de Dios, porque Él lo sabe todo, ¿te asusta o te bendice? Su termómetro espiritual funciona. Él siempre nos ve. Él sabe si eres tibio, si eres frío o si eres caliente. Si tú eres frío y te pones ropa de invierno, el Señor te ve y sabe que eres frío. Si tú eres frío y te pones ropa de verano, el Señor te ve y sabe que eres frío. Si tú eres caliente y te pones ropa de invierno, el Señor sabe que eres caliente. Si te pones ropa de verano, el Señor sabe que eres caliente. Porque el termómetro siempre funciona y Él no se deja guiar por nuestra apariencia. Entonces, voluntariamente decides quién quieres ser en Cristo. Ese es el libre albedrío. Dios te llamó, mi hermano, y tú decides si quieres ser llamado solamente o quieres ser de los escogidos. Ese es el verdadero libre albedrío que la Biblia enseña. Te dije que el conocimiento de Dios es previo, por lo tanto nosotros nunca lo vamos a tomar como de sorpresa, porque Él lo sabe todo. Vamos a imaginar una línea del tiempo. Desde el principio, desde la fundación del mundo, y dije del mundo, no digo de la tierra, desde la fundación del mundo hasta llegar al tiempo T0 y luego el tiempo T1, T2 y hasta la eternidad. Si tú te acercas a Dios, estamos en el tiempo T0. Si tú te acercas a Dios en el tiempo T1, decides acercarte a Dios, Él ya sabía que te ibas a acercar. Y desde el menos infinito, desde la creación del mundo, desde la fundación de los tiempos, el Señor ya tenía sus brazos extendidos para recibirte, porque Él sabía que te ibas a acercar a Dios. Ese intervalo de tiempo T1 es cuando te conviertes a Jesucristo, cuando vas de rodillas en oración, cuando reconoces que tiene la razón. Pero si tú decides alejarte de Dios, estás en el tiempo T0 y en el tiempo T1 decides alejarte de Dios, porque algo no te agrada, porque te llamó más la atención del mundo, en el tiempo T1 te quiero decir que desde la fundación del mundo, desde el principio de los tiempos, el Señor ya tenía un candado en su mano para cerrarte la puerta en tus narices, porque Él sabía perfectamente que ibas a decidir irte de este lugar. Ese es el conocimiento previo de Dios. Entonces yo estoy hablando de ser y de parecer, de ser y de actuar, de movernos en Dios, porque el Señor no te va a andar empujando. Él no es un arriero, Él es el pastor. Él va delante de nosotros. Nosotros lo tenemos que seguir. Él es Dios. Los que van detrás de nosotros y nos empujan son los asalariados y los autolevantados. Cuando tienes que practicar la humildad y preguntar cosas, las tienes que preguntar tú. Dios no te va a ir a buscar a tu casa, mi hermano, porque Él no es un arriero. Cuando hay asuntos que tratar y quieres saber cuáles son, ves y pregunta en humildad, porque Dios no te va a andar arriando. Tú decides quién eres en Dios. Si escuchaste lo que el Espíritu de Dios te dijo hoy. Ahora, vamos a mencionar otro aspecto que también nos juzgan y nos critican. Dicen que la Biblia contiene consejos ya dichos. Es decir, que personajes antes que Jesucristo ya los dijeron. Por ejemplo, la regla de oro. Que lo que dice la Biblia ya estaba escrito en otros libros. Pero te quiero decir que las diferencias son abismales. Verdaderamente abismales. Yo puedo decir una verdad
puedo practicar la verdad, puedo conocer la verdad, pero Jesucristo es la verdad. Yo puedo, hermano, ver un camino, transitar por él, conocer el camino, pero Jesucristo es el camino. Yo puedo estar vivo humanamente y aún vivo espiritualmente. Aún puedo alegrar el corazón de Dios. Pero Jesucristo es la vida. ¿Quién podría decir esto? ¿Qué personaje pudo decir esto? Muchos pueden decir la regla de oro, pero ¿cuántos lo pueden vivir? Eso es lo maravilloso de lo que dice la Escritura. Hermano, otra cosa que han dicho los ateos, o que he dicho, más bien han escupido, es que la historia de Jesucristo ya está registrada en otras ocasiones, en otros libros. Quiero que pongan mucha atención porque parece que estamos hablando de lo mismo, pero no es lo mismo. Dicen que ya hay otros personajes que han nacido de un Dios, e incluso de un Dios mujer. ¿Qué historias, no, hermano? Historias y más historias. Pero yo digo que esos dioses, lo voy a poner entre comillas, esos dioses que según nacieron de una forma sobrenatural, mi pregunta es, ¿vivieron de una forma sobrenatural? Es decir, ¿quién de esos que vinieron al mundo de una forma sobrenatural pueden decir, fui tentado en todo y sin pecar? Hermanos, basta de diositos que fueron más pecadores que el mismo diablo. Hay culturas que creían en cosas que se parecen a lo que la Biblia dice. Te voy a poner un ejemplo, hermano. Los egipcios, este pueblo egipcio. Te voy narrando la historia y tú quiero que vayas pensando a ver en qué se parece. Yo creo que no necesitas ni pensar. Los egipcios también tenían sus divinidades, dos, una masculina y una femenina. La femenina era Isis y la masculina Osiris. Ellos procrearon un hijo. ¿A qué te suena? Que vino de una forma sobrenatural, Horus, el salvador del mundo. Pero fíjate que Isis concibió de Osiris cuando era virgen y concibió al salvador del mundo. ¿Cómo a qué te suena, hermano? Nada más que hay grandes y abismales diferencias. Los egipcios no tienen un libro que narre cuándo nacería Horus, ni siquiera que se llamaría Horus. Nosotros tenemos un libro que se llama Biblia, que narra cómo se llamaría el Mesías, Emmanuel. ¿Cuándo vendría? ¿De quién vendría? ¿Cómo nacería? ¿De quién descendería? ¿Cuáles serían los propósitos de haber venido a este mundo? ¿Cuáles eran sus atributos? Toda una simbología del Cordero Pascual. Todo había sido escrito para el Señor. Nadie puede registrar eso, hermano. Los egipcios decían que cuando murieran iban a ser juzgados por Osiris. Que si Osiris los encontraba faltos, los ponían en una balanza, entonces iban a ser lanzados a un lugar de tormento eterno. Se parece a la Biblia, ¿verdad? Se parece a la historia que nosotros creemos. Pero hay una diferencia además. Ellos practicaban la adoración al Dios de la muerte. Pero Jesucristo dijo, yo no soy Dios de muertos, yo soy Dios de vivos. Y aquel que es la vida, viene y nos da vida a nosotros. No basta de diositos que vivieron como humanos, como pecadores humanos. Basta de diositos que sus huesos se hicieron polvo en sus tumbas. ¿Quién de ellos podría decir dónde está muerte tu aguijón? Pero no solamente eso, hermano. Los egipcios, fíjate, tenían sus símbolos como la cruz ansata. Muchos clérigos la siguen usando, hermano, la cruz ansata. Ellos practicaban la adoración al sexo. Aquí ves que no hay santidad. Se llama adoración fálica. Para ellos esto era el óvulo y representaba en el órgano reproductor masculino y hablaban de la divinidad que hay en nosotros, que nosotros somos parte de esa divinidad, es panteísmo, que Dios está en todos lados. ¿Qué cosa, no, hermano? Mi pregunta es, ¿por qué los ateos no se escandalizan de esto? Pues muy fácil, porque ateísmo es satanismo. Ellos
hermano, practicaban todo esto. Y luego viene el ateo y dice, no es cierto, no es posible que haya existido el becerro de oro. No es concebible que un pueblo haya adorado un becerro de oro. Pero aún los egipcios adoraban animales. Y el ateo, yo no veo que se escandalice de eso. Porque ateísmo es satanismo. Todo el tiempo. Entonces los egipcios tenían sus animalitos. Hermano, en el satanismo hoy también se cree en el macho cabrío. Es el símbolo de los máximos símbolos satánicos. ¿Pero qué dice el ateo? Bueno, lo que pasa es que es una cultura inclusiva. Ajá. Cristianismo es fanatismo, pero satanismo es una cultura más inclusiva. Entonces las doctrinas que llevan a la gente a la perdición eterna son doctrinas o culturas inclusivas. El evangelio y el cristianismo no es inclusivo. Aquí o juntas o desparramas o a favor o en contra. Y no importa, mi hermano, que digan que practicamos una eugenesia espiritual. Entonces, mi hermano, sigue con los egipcios. Ellos creían en cuánta cosa. Pero Dios dice, el que no es conmigo es en contra mía. Ellos, imagínate, creían en el escarabajo. Increíble, ¿no? Yo leo esto en la historia, lo leo en el internet, digo, es que esto no puede ser en el escarabajo. Y creían que Dios estaba en todos lados, que nosotros teníamos una parte de esa divinidad. ¿Por qué creían en el escarabajo? Porque decían que mediante una metamorfosis convertía el excremento en otros escarabajos. Símbolo de la regeneración de la vida. Panteísmo. ¿Por qué el ateo no critica el panteísmo? Porque el panteísmo no es peligro en contra del enemigo. El cristianismo sí. Un hombre o una mujer que tiene a Cristo en su interior, decía yo, es capaz de exhibir a reyes, a príncipes, de decirles en su cara las verdades que vienen del cielo. Qué cosa tremenda. Pero ¿sabes, hermano, que hoy se sigue adorando al escarabajo? Hay gente que se revuelca en el excremento del pecado y la gente es tan ingenua, puedo decir cómodamente ingenua, que piensan que cuando se revuelcan en el excremento del pecado, de ahí puede surgir vida. La vida surge de las verdades que están en la Biblia, verdades que nos hieren, pero que nos sanan. Verdades, hermanos, que son un peligro para aquellos que nos quieren manipular, pero verdades que son peldaños para ir escalando, hermano, una a una, hasta ir alejando de nosotros, alejándonos y acercándonos al Señor. La Biblia dice la verdad. La Biblia es veraz. Que le apliquen todas las pruebas científicas, históricas, arqueológicas que quieran. Ella de todas formas permanece inmutable. La Escritura refleja el carácter del Señor. Es auténtica, pero hoy cualquier hipócrita escribe un libro lleno de falacias, lleno de mentiras, y la gente admira al escritor y compran esas basuras. Así es el mundo de hipócrita. La Escritura habla en términos absolutos y eso irrita mucho el relativismo actual en el que se vive. Son 66 libros, 40 autores, un periodo de 1500 años y es perfectamente congruente. Siempre habla de la salvación por fe. La arqueología, por ejemplo, lo que desentierra son las verdades de Dios. Cada vez que meten la pala y la sacan, lo que desentierran son pruebas de la veracidad de la Escritura. La Biblia es para los valientes. Los cobardes la cierran, no quieren saber nada de ella. ¿Escuchaste hoy el consejo de Dios, hermano? Deja de tratar o de jugar o no decidas cosas que son perjudiciales para tu vida espiritual. Voluntariamente debes decidir dejar todo lo que te estorba para acercarte a Dios. Porque ¿qué es lo que quieres que Dios tenga en su mano para ti? Misericordia o el candado con el que va a cerrar la puerta y nunca más volverás a entrar. Ese es el libre albedrío. Úsalo. Cree lo que dice la Escritura. Esta ha sido la semana 17 de la serie de la fe. ¿Quieres orar conmigo? ¿Te nace pasión por la Escritura? ¿Tu fe aumenta? ¿Estás igual? ¿Qué es lo que pasa en tu interior? Oramos, hermanos.
Yo me gozo en verdad porque el libro es maravilloso. Me gozo porque entiendo que sí hay un libre albedrío. Yo decido quién soy en Cristo. Me gozo por las evidencias, me gozo por la divinidad de Jesucristo. Me gozo por el termómetro espiritual. Me gozo por ser hijo de Dios. Me gozo por esas verdades de que debemos ir y limpiarnos en aguas cristalinas, lavarnos. A mí que me importa si otros libros narran historias, entre comillas, parecidas, de alguien que vino a este mundo de una forma sobrenatural. A mí que me importa si nadie vivió sobrenaturalmente. A mí que me importa que haya culturas que hablan de cosas parecidas si estaban totalmente lejos de la santidad y sus diositos fueron más pecadores que el diablo. Pero mi Jesucristo vive. La Escritura lo registra y mi propio ser lo registra. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por haber inspirado a hombres, mover su mano, la mano de un hombre que había rendido su voluntad a ti, y dejaste plasmadas estas verdades, que yo debo de ir a lavarme en las aguas cristalinas, en el manantial que fluye, porque si no la contaminación va a acarrear muerte, y esa muerte se va a extender en todo el campamento. Muchas gracias, Señor, por el libre albedrío, porque yo decido quién soy en ti. Yo decido si solamente soy llamado o si soy escogido. Y entre comillas, Señor, cuando yo decido, estoy decidiendo el conocimiento previo que tú tenías de mí. Desde antes de la fundación del mundo tú sabías si yo me iba a acercar, y sabes cuándo me voy a acercar. Si yo me voy a alejar, si yo te voy a negar. Tú lo sabes todo. Yo me gozo porque puedo predicar tu palabra. Gracias porque el cristianismo no es inclusivo, ¿eh? El mundo detesta las verdades absolutas de tu palabra, Señor. El mundo lo que quiere es, si me nace, o cuando yo tenga ganas. Relativismo. Me maravilla el conocimiento previo que tienes de nosotros, Señor. Pero me maravilla el libre albedrío que me has dado. Porque yo decido lo que quiero recibir de ti. Si misericordia o un portazo en la nariz. Gracias, Señor. Yo soy el bendecido al predicar estas tremendas y preciosas verdades. Muchas gracias, Señor. Gracias porque en la palabra dice perfectamente cómo se llamaría el Mesías. ¿Dónde nacería? En Belén. ¿De quién nacería? De una virgen. ¿A qué vendría a salvarme de la condenación eterna? La Escritura habla de tus atributos y el principado sobre su hombro. Dios eterno. Ahí dice cómo morirías, cuándo, de qué forma, quién te iba a entregar, los beneficios de tu muerte. ¿Qué libro es siquiera parecido? Gracias, Señor, por tu palabra que dejaste escrita para mí. Muchas gracias. Nosotros no creemos en escarabajos. Nosotros somos los escarabajos. No creemos en esa metamorfosis
Yo creo en la metamorfosis del cielo. Que el mundo diga lo que quiera. Que adoren al animal que quieran. Nosotros te adoramos a ti, Señor. Y no tenemos siquiera símbolos, ni de la cruz ansata, ni de ese lazo, asa o ansa. No, ¿para qué quiero símbolos si te tengo a ti que eres mi realidad? Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias porque tú eres mi realidad. Amén, Señor. Y amén. No le veo razón a vivir así. Tú eres mi Señor.